Buen día, cookie crocheteros. Aquí estamos un día más con este tutorial del chal cruzado fantástico. Lo primero que os voy a decir es que os suscribáis al canal y compartáis en las redes sociales, en el que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos que vayamos publicando. Y así, estupendo, ¿cierto? Bien, y luego de contaros que se puede hacer con cualquier lana gruesa y con un gancho superior, bastante superior al que le corresponde a la lana. A partir de ahí, vamos a ver el vídeo. Sin más, dentro vídeo. Lo primero es elegir la lana. Cualquier lana nos va a valer, pero yo recomiendo que sea gruesa, ¿vale? ¿Habéis visto cómo está este tipo de lana? Que está muy bien, y con pelo. Habéis visto las dos opciones. La referencia. Si esta lana pone por aquí, pone en algún lado, aquí la tengo, que se debe tejer, pone con un 7 de agujas de 2 agujas, más o menos por ahí anda en el ganchillo, pues yo la voy a trabajar, imaginaros, con un 10. Para que me quede holgado, para que quede como una rejilla, ¿no? Una redecilla, todo el chal. Pero, importante, las cadenas, imaginaros, la voy a hacer con un 12. ¿Por qué? Este chal, al ir cruzado, la fila de cadenas se nos va a quedar en el medio del chal. Va a ir creciendo por un lado y por el otro de la misma forma, y solo en el medio se nos quedan las cadenas. Entonces es muy importante que no se nos queden apretadas. Entonces las voy a tejer con un 12 y medio sueltas. Punto primero e importante. Segundo, yo la medida que tengo que tomar como referencia a la hora de saber cuántas cadenas hago es esta, ¿vale? Lo que es a la altura de mis hombros, el chal, lo que nos mide. Yo en concreto tendré que hacer, para mí, que soy rellenita, unos 116 centímetros, ¿vale? Y esos son los que voy a poner, pero haciendo con este gancho del 12, que es como, madre mía, wow. ¿Dónde está el principio de la hebra? Aquí. Bien, bueno, voy a gastar, otra cosa importante, alrededor entre 300 y 400 gramos de lana. Porque, bueno, según cada uno lo quiera de largo, pues así va a gastar, ¿vale? Yo voy a empezar haciendo un nudo corredizo en el que voy a poner mi super gancho. Mi super gancho. Y ahí voy a empezar a hacer cadenas. Entonces vamos a ir haciendo cadenas. Fijaros cómo nos quedan de grandes, ¿eh? Pero así, cuando yo tense, ¿vale? Cuando le ponga mi primera vuelta al 10, se van a quedar como más recogiditas. Esto quiere decir que cuando yo tense voy a ir sobradita. Cuando me lo vaya a poner no voy a tener ninguna limitación, que es de lo que se trata, ¿vale? Entonces, y para unirlo, fijaros qué cosa curiosa ella me enseñó. Yo voy a enganchar la primera de las cadenas, ¿ya? ¿Vale? Perdón, pero lo estoy poniendo mal. La primera de las cadenas de atrás adelante, voy a dejarla ya dentro de mi gancho. Y ahora voy a engancharme la siguiente, la última, y voy a seguir haciendo. De tal manera que cuando yo vaya a cerrar, porque vamos a trabajar en redondo, ya no se me van a descolocar las cadenas. No voy a tener que estar buscando que no se enrede, que no se me gire, porque ya la tengo enganchada bien. ¿Habéis visto qué curioso? Vamos a hacer las cadenas, insisto, suavecitas, y hasta tener los centímetros que necesitemos a la altura de nuestros hombros, ¿vale? Vamos allá entonces. Mirad, yo ya tengo las cadenas necesarias, ¿bien? En este caso son 86 cadenas. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar la primera y la última. Y tengo mi arito ya listo. Lo siguiente que voy a hacer, cambiar el gancho, porque si trabajo con ese igual es demasiado agujero. Y ahora, y a partir de aquí voy a hacer puntos altos, es decir, 3 cadenas para iniciar,
puntos altos en toda la primera vuelta. Bien, vamos allá haciendo toda la primera vuelta en puntos altos. ¿Vale? Pues venga, vamos a tejernos toda esta primera vuelta. No os preocupéis porque parece que están los puntos como muy sueltos, ¿verdad? Que lo están. Pero ya veréis como luego se nos van a igualar, no se nos va a notar y nos va a quedar el centro de el tejido en el medio muy suelto, que es importante. Vale, venga, pues seguimos hasta el terminar la primera de las vueltas. Bien, tengo la primera vuelta terminada y fijaros, yo ahora engancharía para acabar mi vuelta con la tercera de las cadenas. Bien, no voy a hacer eso porque quiero girar el tejido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Girar en este último punto y seguir trabajando la vuelta, acabarla, o sea, seguir con ella desde el primero de los puntos. ¿Vale? Voy a hacer ahora la siguiente vuelta seguidita en todos los puntos por la parte de abajo, ¿vale? Del trabajo. En la parte en la base de cadenas voy a trabajar por el otro lado. Lo que he hecho es, voy a volver a hacerlo, ¿vale, chicos y chicas? Cookie crocheteros, voy a volver a hacerlo. Yo engancharía mi punto con la tercera de las cadenas. Bien, pues esta vuelta no acaba ahí. Lo giro, ay, perdón, que es que he dejado ahí. Lo giro, ¿vale? Giro el tejido y trabajo, importante, por favor, porque aquí está el kit de la cuestión. Y trabajo toda la vuelta siguiente ahí, ¿vale? En la base de esta primera vuelta voy a trabajar todos los puntos, voy a trabajar el otro lado de mi cadena. Voy a seguir haciendo todos los puntos igual en punto alto, ¿vale? Hasta llegar al otro lado, donde ya sí que me uniré, ¿vale? Vamos entonces allá con toda esta vuelta de puntos, trabajando el otro lado, ¿bien? ¿Sí? Venga, pues allá que nos vamos, venga, vamos allá, todita la vuelta. Bien, mirad, ya tengo para terminar la vuelta por el otro lado, ¿no? Digamos que nuestra segunda vuelta, que la voy a terminar, perdón, que me voy a poner las gafas porque si no, no veo bien. Ya tengo, hago el último de los puntos y cierro mi segunda vuelta. 1, 2, 3. Mi segunda vuelta, que realmente es la primera porque es ahora que cierro puntos. Bien, tengo mi vuelta cerrada. Si os fijáis, ahora todavía está muy chueco, se ve muy chueco, pero no hay problema, esto se va a quedar perfecto. Y aquí tengo el giro, ¿veis? Que se ha girado. Voy a intentar, a ver si lo puedo, si lo pongo así, 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 así. Aquí se me giró. Con lo cual, mi trabajo ahora siempre se va a quedar con esta curvita. Y según vayamos creciendo esta curvita, este girado, se nos va a pronunciar más. Nos queda facilísimo lo que tenemos que hacer, darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a nuestro trabajo. El que sea matizada la lana lo hace muy bonito, ¿eh? Creo que es algo divertido. Y si estiramos, no nos tensa aquí, no tenemos tensión. Que también es importante porque, insisto, va a ser la mitad del trabajo. ¿Y por qué digo que va a ser la mitad? Si os fijáis ahora, voy a intentar
hacer la primera vuelta. Voy a hacer la primera, no la voy a intentar, la voy a hacer. Entonces hago 3 cadenas y ya empiezo a poner puntos altos en todos los puntos. No lleva más complicación. A ver, este es uno básico. Claro que podemos complicarlo. Todo lo que lo queramos complicar. En lugar de puntos altos, podemos hacerlo más no tan hueco. Podemos hacerlo con punto calado. Podemos hacerlo con cruces. Podemos hacerlo como queramos. Este es un punto básico y luego le vamos a poner solo un ribetito. Es lo único de diferente que quiero poner porque me apetece que haya ese ribetito, ¿vale? Entonces vamos a ir ahí dando toda la vuelta, haciendo puntos altos. Este sorprende, este chal, insisto, sorprende bastante, ya vais a ver. Mirar, ya estoy, digamos que ya hay 3 vueltas por todas partes, pero ¿qué me ocurre? Que me queda el principio y el final. ¡Ah! Dios mío, no pasa nada. Tenemos que continuar haciendo una vuelta completa. Digamos que nuestra vuelta no es hasta que se encuentran, es hasta que se hace por los 2 lados. Por eso se nos queda en el medio la fila de cadenas, ¿vale? Entonces mi vuelta, digamos que lleva 2 vueltas. Cada vuelta son 2 vueltas porque hay que hacer de un lado y de otro. Entonces no os volváis locos cuando os pase esto, porque puede ser que os volvierais locos. Por eso lo estoy comentando. Hay que seguir hasta que nos encontramos con el principio. Y lo que ocurre es que, digamos que nuestras vueltas no es que van a crecer 1, 2, 3. Nuestro ancho va a crecer en una vuelta completa como 2 por un lado y por otro. ¿Comprendido? Entonces, una vuelta completa es el doble en un tejido normal que no hayamos cruzado. ¿Me he explicado? O sea, la vuelta empezamos la vuelta, va, a ver si consigo enseñarlo. Va por aquí, viene por acá, se gira, la giramos, vamos a ir girándolo, viene por aquí, viene por aquí, y ahora seguimos, se giró por otra vez, giró, viene por acá, y se encuentra aquí. Es decir, mueve, la vuelta nos da los 2 perímetros, el exterior y el interior, o el de arriba y el de abajo. Entonces cada vuelta nos hace los 2 lados. Por eso, por favor, no volverse locos pensando que esta vuelta acaba aquí, porque ya tengo 3 y 3, sino que vamos a ir creciendo nuestro punto por los 2 lados, ¿vale? O sea, digamos que nuestra vuelta esta es nuestra primera vuelta, esta es nuestra segunda vuelta, la tercera, la cuarta, ¿vale? De 2 por los 2 lados. Bueno, pues dicho esto, ya solo me queda hacer más puntos altos todo el rato. Bien. Este me lo voy a quedar yo. Me lo voy a hacer para mí. Aunque no me veréis en las fotos porque aún siento un poquito de vergüenza de que se me vea. No tengo... me da un poco de apuro. En fin, que ya nos conoceremos algún día o me pondré cara en algún momento. Pero de momento le vais a ver este chal puesto en mi hija, como siempre. ¿Vale? Bueno, pues vamos a llegar hasta el final de la vuelta y ya a partir de ahí nos vamos a tejer cada uno por su cuenta y nos encontraremos al final. ¿Vale? Vamos allá. ¿Veis? Ya tengo para terminar la segunda de las vueltas. ¿Bien? Ya tengo aquí el principio y mi final. Pero aparentemente he hecho 4. No, he hecho 2 vueltas. ¿Vale? Aclarar esto, o sea, comprender esto, porque si no podéis volver locos y locas al hacer
el trabajo. Dicho esto, ya solo hay que hacer vueltas, 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 pero teniendo presente que se crece de arriba y de abajo. La tercera vuelta ocupará 6. Como 6 de las normales, porque esto en definitiva es 1, 2, 3 y 4. Pero por la forma en la que tejemos con este cruce, bien, nos ocupa por los dos lados. ¿Comprendido? Bueno, pues ya seguimos haciendo vueltas hasta que tengamos el largo que cada uno quiera. Bien. Bien, fijaros cuántas vueltas hemos hecho ya. Ya está enorme, ya está hecho, ¿vale? Tiene pues desde la mitad, que si os fijáis está por acá, la mitad para un lado y la mitad para el otro se va haciendo. Yo lo he hecho así de largo porque me apetecía que me quedase recogidito. No sé si se puede llegar a ver porque están tan grandes, pero la idea es que a mí me apetecía que quedase esta idea, ¿no?, de grande. Llevo 300 gramos y esto. Con esto voy a hacer un pequeño adorno, ¿vale? Primero voy a hacer una fila entera de puntos bajos y después un pequeño ribete. Para hacer la fila de puntos bajos, toda esta fila de puntos bajos, pues nada, punto bajo, punto bajo, punto bajo, y nos vamos a ver cuando ya esté para hacer la última de las vueltas, que va a ser un adornito, y hemos terminado nuestro super chal abrigadito con esta forma que nos ofrece luego múltiples posibilidades. Parece una tontería, pero nos va a permitir llevarla de muchas maneras, incluso como cuello. Atención. Bueno, visto esto, vamos a seguir hasta el final de nuestra vuelta, aunque, insisto, podría estar ya listo, ¿vale? Vamos a seguir hasta el final. Bien, ya hice, bueno, en este caso he hecho 2 vueltas en el punto bajo y ahora solo vamos a hacer una vuelta más en la que lo que vamos a hacer es el punto cangrejo, con que hacemos una cadena y vamos a ir hacia atrás de la misma manera que íbamos con el punto bajo, ahora igual punto bajo, pero en el sentido contrario, ¿vale? Vamos a ir haciendo el punto, en lugar de trabajar hacia la izquierda, vamos a trabajar hacia la derecha, ¿vale? Tomamos el punto que está a nuestra derecha y así nos vamos a hacer todita la vuelta. No voy a dejar así que haya solo ahí, toda la vuelta. Bien, porque se nos va a quedar el borde con un poquitito más de cuerpo. Bien, esta es la idea. En lugar de dejar este acabado, pues acabamos aquí así con este bodoquito chiquito que hacemos, y le da un poquitito, sobre todo, más consistencia a los bordes, que no se nos quede como desvalidos, ¿no? Así nos va a quedar más chulo, ¿vale? Pues bueno, esta es la idea en todo el perímetro, toda una vuelta. Sabéis que vamos por los dos lados, que trabajamos en la parte de adelante y en la de atrás. Hacemos toda una vuelta de punto cangrejo y hemos terminado con nuestro chal cruzado. Bien, bueno, pues venga, vamos a ello. Bueno, ya le he puesto el ribete en punto cangrejo, lo he rematado y tengo listo mi chal cruzado. Espectacular para el frío, como cuello, nos sirve de cuello gigantísimo. ¿Habéis visto? Este super chal, este mega chal, que a mí me parece, además, es muy calentito, amoroso, ideal para principiantes, porque imaginaros, o sea, no es más que punto alto, punto alto, punto alto. Solo hay que tener 2 precauciones y la vuelta de punto de cangrejo con las 2 de punto bajo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Este es mi tutorial para hoy. Mirad, además es que hace unos dibujos así tan extraños, la lana, que está genial, más marrón, más negrita.
Este es mi tutorial para hoy, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros al canal, darle al like, compartirme con vuestros amigos, familiares, en fin, que aquí estoy para cualquier cosa y muchos besos. Chao. I remember at Michael's house in the living room when you kissed my neck and I almost thought you're blues. In the morning at the top of the stairs when your father found out what we did that